Buenas tardes, estimados señores. El día de hoy, continuando con el segundo día de conferencias gratuitas por la Semana del Contador Público Colegiado, empezamos con las conferencias en el sector gubernamental con el tema El devengado contable, tránsito a las NICs SP. Buenas tardes. El día de hoy tendremos como moderadora a la señora Magíster CPCC Rosalín Soledad Guamán Portal, miembro del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. La señora Rosalín es auditor independiente, es magíster en auditoría integral, ella es egresada de la maestría en gestión pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro de la Comisión Técnica del Sector Público por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC en el periodo 2020-2021, es secretaria técnica de la Comisión Técnica Nacional del Sector Gubernamental, periodo mayo 2020, mayo 2022, es paz presidente del CONREDE Pasco, es implantador del Ministerio de Economía y Finanzas, es paz decana del Colegio de Contadores Públicos de Pasco en la gestión 2018-2019, ha sido ponente en diversos seminarios y actividades profesionales organizadas por los colegios profesionales, así como entidades públicas, universidades e institutos técnicos profesionales. También es asesora y consultora de entidades del Estado, del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Contador general y jefe de presupuesto en diversas entidades del Estado. Damos el pase a la señora Rosalín para que pueda continuar. Bien, muchísimas gracias, estimada Jenny. Estimados colegas contadores del Perú, de América Latina y parte del Caribe que nos están sintonizando en este momento a través de las plataformas, redes de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Del mismo modo, les damos la bienvenida para la disertación de la conferencia del día de hoy en nombre de la Comisión Técnica Nacional Sector Gubernamental, que el día de hoy vamos a tratar el tema los devengados, transición a las NIC-SP. Del mismo modo, con la Alianza Estratégica de AIC y la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú, somos parte de parte de la conferencia organizada por el 63 aniversario en cumplimiento a la ley de la profesionalización del contador público en el Perú. Bien, con esa premisa voy a dar pase al ponente del día de hoy. El doctor Marlon Prieto Ormaza es contador público, doctor en contabilidad por la Universidad San Martín de Porres, con certificación internacional en las NIC-SP por la Asociación de Contadores Colegiados Internacional, ¿no? A nivel internacional. Realizó la estancia académica en la Universidad de la Costa de Colombia, docente a nivel de posgrado en la Universidad Ricardo Palma, Universidad Continental, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad del Altiplano, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Desempeñó funciones de consultor del CIAF-SP en el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinador del CONECTAMEF, coordinador de contabilidad de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio del Interior, director de contabilidad y presupuesto en el Consejo Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente especialista normativo en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y por último, miembro del Comité de Gestión Pública de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Bien, el tema
materia de la presente conferencia, el día de hoy, el devengado contable y tránsito a las NIC-SP, se realiza en el marco del Decreto Legislativo número 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. En ese sentido, la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Contabilidad y tiene como funciones principales, entre otras, establecer las normas y procedimientos que deben regir en la entidad o las entidades del sector público. En esa línea, el Sistema Nacional de Contabilidad es un conjunto de principios, procesos, normas y procedimientos técnicos e instrumentos mediante las cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. Y todo esto en armonía con la normativa contable internacional vigente. Siendo que esta última comprende, entre otras, a las normas internacionales de contabilidad del sector público, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, ISBIM, ¿no?, por sus siglas en inglés, y de la Federación Internacional de Contadores, IFRAG, por sus siglas en inglés. Asimismo, con el objetivo de adoptar la normativa contable internacional en las entidades del sector público, la Dirección General de Contabilidad Pública oficializó el marco conceptual para la información financiera con el propósito general de las entidades del sector público y las normas internacionales de contabilidad del sector público con la edición del año 2017. ¿No? Es propicio señalar que la implementación para la adopción de esta norma contable internacional se realiza conforme a las disposiciones que emite la Dirección General de Contabilidad Pública, alineado a un plan de acción gradual que se viene efectuando en la actualidad, ¿no?, a fin que todas las oficinas de contabilidad de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administran los recursos públicos también adopten sus manuales de procedimientos contables y efectúen las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos económicos dentro de la entidad del sector público. Considerando estos aspectos preliminares importantes, voy a dar pase a la disertación del día de hoy a cargo del doctor Marlon Prieto. Adelante, Marlon. ¿Qué tal? Hola, Rosely, ¿cómo estás? Qué gusto y gracias por esta presentación. Para mí es todo un honor en esta ocasión ser parte de esta presentación de exposiciones que organiza la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Es un honor para mí, repito. ¿Ya? Y de parte mía también, queridos colegas, bienvenidos a este evento tan importante en la cual voy a tocar el tema de el devengado contable, tránsito a las NICs-SP. Ya para esto he considerado como contenido de esta exposición lo siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿no?, a modo de cómo estamos en algunos aspectos, y luego voy a ver los 3 puntos de vista del devengado, es decir, bajo el enfoque de presupuesto público. Voy a revisar también el devengado desde la perspectiva del sistema de tesorería y finalmente vamos a aterrizar en este concepto que para nosotros sí es importante, el devengado contable, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre lo que podemos conceptuar un devengado presupuestal y lo que las normas contables te dicen respecto a ese reconocimiento. Entonces, nosotros actualmente en el país, todo el sector público, estamos haciendo un trabajo de preparación a ese camino a las normas internacionales del sector público. Necesitamos limpiar la casa, necesitamos conocer cuáles son los activos, los pasivos que tiene una entidad
para justamente poder ingresar a la adopción de normas internacionales del sector público. En ese sentido, hoy en día estamos trabajando con el tema de una depuración y sinceramiento contable, que esto es una condición muy importante. Entonces han establecido 3 etapas bien marcadas. Número 1, que viene a ser la preparación. Esta preparación, según las normas de la Dirección de Contabilidad Pública, debe culminar en junio del año 2023, ¿no? Y hay una serie de entregables, avances que están haciendo las entidades. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que por ese lado las comisiones de depuración y sinceramiento contable de todas las entidades públicas hayan tomado en serio este trabajo. Y recordemos de que este no es un trabajo exclusivo de contabilidad. Eso tenemos que tener en cuenta. Esta etapa de preparación involucra a toda la entidad. En especial, el responsable es el titular, ¿no? Entonces, se cree que el contador tiene que hacer todo ese trabajo, pero la verdad no, el contador es quien registra, ¿no? La contabilidad, las oficinas contables reciben información de todas las áreas correspondientes justamente para el registro contable, pero no es que sea un trabajo del contador. Entonces, esta etapa de preparación, ¿no? Que viene a ser, repito, la depuración y sinceramiento contable. Hemos presentado un diagnóstico de cómo están las cuentas de activos y pasivos, y luego se ha preparado un plan de depuración y sinceramiento, en la cual las más comisiones han establecido las fechas en las cuales van a realizar esta depuración, ¿no? Y sinceramiento, que termina con una resolución del titular. Luego de esta etapa de preparación viene la etapa de transición, ¿no? O sea, legalmente el ente rector todavía no ha establecido una fecha de inicio de la transición, pero de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, en especial la NIC SP 33, se establece, ¿no? Aquellas entidades que van a adoptar por primera vez las NICs tienen que ingresar a una etapa de transición, ¿no? Y esa etapa de transición, según esta norma incluso, es de 3 años. Y para esa etapa de transición se requiere otros aspectos, como por ejemplo el tema de medir los activos y pasivos sobre un costo atribuido, ¿no? Que no es tema de la exposición, pero que sí más adelante seguramente se va a hablar mucho de eso, ¿no? Entonces hay que estar preparados para todo eso. Y luego viene pues la aplicación o ya la adopción, ¿no? La adopción de estas normas internacionales. Luego, acá les presento un informe del Foro de Contadores de América Latina, respecto a la selección sobre qué base contable se están aplicando las NICs en los países de América, ¿no? América y el Caribe. Hay tres aspectos a tener en cuenta. La primera tiene que ver sobre la base contable del devengo o acumulación. Bueno, según el informe, el 87.5% de países están aplicando esta base contable del devengo. Qué bueno, ¿no? Pero realmente la estarán aplicando bajo el marco de las normas internacionales o es una base de caja modificada, ¿no? Que para los ingresos reconocen el percibido y para los gastos sí reconocen el devengado. Es como que si solo el devengado existiera para el tema del gasto y no para el ingreso. Y eso a veces ocurre en el país. A veces nuestros colegas, trabajadores públicos, por el lado de los ingresos, no toman mucho en cuenta el concepto del devengo, no más lo asocian al gasto. ¿Y por qué? Porque dentro de las etapas del gasto público, ya hablando presupuestalmente, también existe una etapa del devengo, ¿no? Que es la tercera etapa del gasto público, y esto termina con un pago. Entonces, creemos que siempre ese devengo es para el gasto, pero no. En materia contable, en normas contables, este criterio, esta base de medición del devengado se aplica tanto a los gastos y a los ingresos. Pero en nuestro país, siendo sinceros, no, ¿no? Yo conozco muchos tesoreros de las entidades públicas, y eso me consta, reconocen el ingreso cuando recién reciben la caja, ¿no? El dinero ingresa a caja. Percibo el dinero, entonces hoy día reconozco el ingreso, pero no están viendo cuándo nace el derecho de cobro. No se está viendo eso. Entonces, está muy centrada ese concepto de caja, ¿no? Que luego lo voy a explicar con las normas incluso de presupuesto. Bueno, yo digo, ¿no? 87.5, excelente, pero ojalá que esto sea real, ¿no? Ojalá que esto sea real, que realmente sea una base del devengo. No creo, ¿no? Porque he conversado con unos colegas de otros países y dicen que igual no, ¿no? O sea, de nombre es el devengado, pero en la práctica todavía no. Luego existe sobre la base contable del efectivo, tenemos 0%, y sobre otras bases contables, que podría ser la caja modificada, el 12.5%, ¿ya? Eso es lo que informa el Foro de Contadurías, ¿no? De América Latina. Bueno, entonces, aquí tenemos una presentación sobre los niveles de madurez de la gestión financiera pública.
¿no? Esto fue presentado por Mauro Friedman en el año 2021, y él establece en el estudio que hace, ¿no? Y toma como ejemplo la forma como se ha implementado las NICs en la República del Brasil. Ellos han estudiado estos casos, ¿no? Tenemos, dice, cinco niveles. Estos niveles, por ejemplo, tienen que ver con un nivel de gestión financiera. Nivel 2, gestión presupuestal. ¿Qué implica estos dos primeros niveles? La gestión pública está orientada al gasto, y esto es real, ¿no? Basta con el sector público, las decisiones que toman los gobernantes, los políticos, ¿no? Y con todo respeto, normalmente utilizan la información presupuestal para la toma de decisiones. Es decir, el presupuesto te da una visión muy cortoplacista de lo que puedas decidir, a diferencia de la contabilidad. La contabilidad sí te da una visión de largo plazo en la toma de decisiones. Ya, estos dos niveles, ¿no? Que está orientada al gasto, involucra, por ejemplo, una visión pura de gastar, ¿no? Gastemos, gastemos y gastemos, ¿no? No importa cómo, pero gastemos y gastemos y gastemos. Existe un presupuesto tradicional, en la teoría es un presupuesto multianual, pero en la práctica, incluso legalmente, estamos hablando de un presupuesto anual, ¿no? Y casi todos los servidores públicos están pensando en el año, más allá de la multianualidad. Estamos pensando cuánto se recaudará y cuánto se devengará, ¿no? Presupuestalmente. Igual tenemos la cuenta única del Tesoro Público como un control de liquidez. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice el Tesoro? Esto, no puedes asumir gastos si no tienes dinero, ¿no? Esa es una posición, por ejemplo, de Tesoro Público. No puedes asumir gastos si no tienes recursos financieros. Entonces yo haría una pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es el devengado respecto a la asignación financiera? O sea, me interesa para hacer un gasto tener realmente el dinero. La contabilidad te dice eso, que tú debes reconocer gastos solamente que tengan capacidad de pago. Es decir, si no tengo dinero, ¿no debería reconocer gastos? No, eso desde el punto de vista contable, eso no es aceptado, ¿no? Incluso bajo la base contable del devengo no debería aceptarse esa posición. Y luego tenemos la rendición de cuentas basada en la legalidad, ¿ya? Eso es otro aspecto que también en su momento podríamos conversar, ¿no? Sobre el fondo y la forma, la legalidad y los hechos económicos. Bien, luego tenemos un nivel 3, gestión patrimonial. Esta debe ser gestión 4, perdón, gestión de costos, ¿no? Que va un poco más allá, tiene una mirada de visión financiera ya de la gestión pública, ¿no? Que está orientada a la política fiscal, controla la ejecución del presupuesto, ¿no? Es decir, esto no solamente es gastar, sino en una transferencia financiera yo te voy a pedir que hagas seguimiento, que pidas una evaluación, y acá hay transferencias financieras desde el punto de vista presupuestal, pero desde el punto de vista contable, por ejemplo, hay transferencias con condiciones y existen transferencias financieras sin condiciones, y por ahí aparece una transferencia de partidas, ¿no? Con cargo a recursos ordinarios, por ejemplo, pero eso tengo que, ¿cómo se llama?, controlarlo, ¿no? Incluso las leyes de presupuesto van por ese lado, seguimiento a la ejecución del presupuesto. Y luego esta mirada nos dice que es una contabilidad en base caja, ¿no? En base caja modificado. Entonces, igual, como les decía hace un momento, esto, para el tema de los ingresos, bien podríamos utilizar, ¿no? Bajo esta base, la percepción, y para el gasto el devengo. Pero luego viene más adelante otros niveles, ¿no? Esto, perdón, es el nivel 4 y este es el nivel 5, la gestión de costos y la gestión de resultados. Ya, esto implica una gestión orientada al devengado contable, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Por qué es tan importante este devengado contable? Porque el devengado contable, a diferencia del aspecto presupuestal o financiero, reconoce un suceso, reconoce un hecho económico, reconoce una transacción. Y ese reconocimiento debe estar registrado en la información contable, ¿no? Es decir, en los estados financieros debería reflejarse todos esos hechos económicos. Independientemente a que si exista presupuesto o recursos financieros, la parte contable te dice, oye, tú no puedes dejar de reconocer un hecho económico. Es decir, la contabilidad se convierte en una fotografía de transparencia. Todos los resultados tal cual son, así deben ser reflejados en la contabilidad. Ese es un criterio sobre la base contable del devengo, ¿no? Es decir, esto se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Lo que suele pasar en el sector público. Llegan los 31 de diciembre y, por ejemplo, en el CIAF se hace devengados. Ya, ese devengado es presupuestal, ¿no? Porque me interesa demostrar capacidad de gasto. Y esa capacidad de gasto se traduce en un devengado presupuestal, ¿no? Para tener una buena fotografía en transparencia en la consulta amigable, ¿no? Para demostrar que sí tengo capacidad de gasto y empiezo a devengar. A veces no importa cómo, pero devengo, que no debería ser. No debería ser, pero ocurre a veces. Porque también existen lineamientos, requisitos para poder registrar un devengado presupuestal. Entonces,
Hago una cantidad de devengados y resulta que ya en el mes de enero, resulta que los ingresos son menores a los gastos. Es decir, la entidad ha realizado más devengados que lo que realmente ha recaudado, ¿no? Por ejemplo, una fuente la fuente 09, ¿no? Recursos directamente recaudados, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué hace la entidad? Miren, esto es real, ¿ah? La entidad empieza a rebajar. Rebajan devengados, ¿no? Rebajan devengados. Y con lujo de detalles, ¿no? Se rebajan 200 devengados, 200 facturas. Es más, algunos anulan devengados, ¿no? Que han sido registrados. Se supone que para su registro han tenido un acta de conformidad, pero igual, rebajan, anulan y un montón de cosas. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Esas rebajas o esas anulaciones de devengados lo que están haciendo es borrar la ejecución presupuestal. Borran la ejecución presupuestal. Es decir, dicen, no ha habido gasto, presupuestalmente. No hubo gasto porque hemos rebajado devengados en el CIAF. Pero la pregunta es, esa obligación que yo tengo con un tercero, con el proveedor o contratista, esa obligación, producto de un bien o servicio o una valorización de obra, ¿esa obligación ha caducado por el hecho que yo rebajo en el CIAF un devengado? La respuesta es no. Esa obligación existe y esa obligación se llama pasivo. Entonces, ese pasivo tiene que ser registrado contablemente. A pesar que en el presupuesto la hemos borrado, porque la contabilidad no puede disfrazar información. La contabilidad es el reflejo de todos los hechos económicos y esta base contable del devengo justamente se caracteriza por generar información de alta calidad, de información transparente. Entonces, ¿qué nos permite esta gestión orientada a base del devengado? Una visión multianual de la gestión, ¿no? Tenemos por otro lado el presupuesto por resultados, la contabilidad en base del devengo y los estados financieros con notas explicativas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ¿qué decisiones podrías tomar solamente con información presupuestal? Incluso que se ha borrado un montón de devengados, producto de las rebajas y anulaciones. ¿Qué decisiones podrías tomar? Quizás equivocadas, pero si utilizamos la información contable basada en esta base del devengo, seguramente que las decisiones que toman, ¿no? Los políticos, la alta dirección o los usuarios, seguramente que van a ser mucho más razonables. ¿Por qué? Porque la información es real. Y como dije hace un rato, la información presupuestal puede ser considerada como una información de corto plazo, pero la información contable te lleva más allá, a saber, por ejemplo, en qué condición se encuentran tus activos, si los activos requieren mantenimientos, ¿no? Eso te da esa información, pero la información presupuestal no te la da. Bien, entonces seguimos, ¿no? Ahora justamente quiero enfocar, el primer punto es el enfoque presupuestal, ¿no? ¿Cómo opera este devengo presupuestal? Y ahí tengo, por ejemplo, el decreto legislativo 1440, ¿no? ¿Qué dice respecto al manejo presupuestal, ¿no? Entre los ingresos y gastos, ese es el principio de equilibrio presupuestal. La norma me dice, está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Es decir, si no tienes dinero, no devengues. Ojo, ni siquiera te dice si no tienes presupuesto. Si no tienes dinero, no devengues, no gastes. El gasto es el devengado. Entonces, yo digo lo siguiente, y si en este momento, la entidad pública recibe una notificación judicial que diga que se reconoce el pago de sentencias judiciales a los trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente por la suma de $500,000 de soles. Entonces alguien dirá el presupuesto, oye, pero no está presupuestado, no tenemos dinero. Entonces en información presupuestal, esa obligación, esa sentencia que nos acaba de llegar, eso no se va a reconocer presupuestalmente. ¿Por qué? Porque está prohibido autorizar gastos sin el financiamiento correspondiente. Y seguramente el presupuesto dirá, oye tesorero, ¿tienes dinero? Y el tesorero seguramente dirá, no tenemos dinero. Entonces con mayor razón, no reconocemos el gasto, porque es un principio presupuestal. Pero oyendo la parte contable, la contabilidad no va a registrar esa sentencia que en este momento representa una obligación presente para la entidad. ¿Acaso no es un pasivo? Entonces sí, entonces contablemente sí se registra esa información, no se registra esa sentencia para esto reconocer como un pasivo. Entonces fíjense hasta ahí, ¿no? La diferencia que tiene entre presupuesto y contabilidad. El presupuesto no la va a ver, no la va a ver, pero contabilidad sí la tiene registrada. Que se va a pagar este año o los siguientes ejercicios, ese es otro tema, pero contablemente sí está registrado. Eso es la base contable del devengo, donde yo reconozco
todas las obligaciones que tengo, ¿no? Y también reconozco todos los derechos que tengo, en este caso por el lado de los ingresos, ¿no? Cuando nace el derecho de percibir ingresos, yo debo reconocer como tal. Avancemos. Ahora, otro tema, otro principio, ¿no? Especialidad cuantitativa. ¿Qué dice? Todo gasto, igual a estas normas de presupuesto. Ese es el enfoque de presupuesto, ¿no? Como les he planteado. Todo gasto se sujeta en forma estricta al crédito presupuestario. Si ustedes ven la anterior, decía, yo no puedo gastar si no tengo dinero. Ahora te dice, tú no gastes si no está presupuestado. Es otro principio. O sea, no puedes reconocer un gasto si no está presupuestado. Y esto justamente es lo que les estaba comentando, ¿no? Llega una resolución, por ejemplo, de SUNAT o una resolución de las AFPs, donde dice que la entidad tiene cuentas por pagar a este fondo de pensiones. ¿Y cuánto se le debe? Bueno, se debe 150.000 soles. Entonces, eso es una obligación que contablemente debe estar reconocida. Pero, por ejemplo, presupuesto para decir, oye, pero eso no está presupuestado, ¿ah? Eso no se presupuestó, no se consideró. Entonces, bajo la percepción presupuestal, esa es caja, no la va a reconocer. Y presupuesto seguramente la va a reconocer cuando tenga dinero. Ya, eso es presupuesto. Pero el enfoque contable es distinto. El enfoque contable sí reconoce esa obligación, porque realmente estamos frente a un pasivo, es una obligación. Tengo deudas a la SUNAT, tengo deudas a las AFPs, y etcétera, etcétera. Entonces, esa es la base contable del devengo, de reconocer las incidencias y los hechos económicos que ocurren en una entidad, debidamente sustentados, ¿no? Otra más, ¿no? Presupuesto. Los créditos presupuestarios, este es el nombre, vamos a decir, legal del presupuesto. Los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. Y luego dice, no se pueden certificar, comprometer ni devengar gastos por cuantías que exceden el monto del presupuesto. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no puedo gastar más allá del presupuesto. Ese es un principio presupuestal. Ese es un principio presupuestal. Entonces, por ejemplo, pienso en las provisiones, ¿no? Se me ocurre, pues, por ejemplo, haciendo obras públicas, el cargador frontal en una obra por administración directa, el cargador frontal, imagínense que dañó las tuberías de los vecinos, ¿no? En una obra de pistas y veredas. Entonces, eso no estaba previsto, pero haciendo la obra, nuestros trabajadores cometieron un error, ¿no? Involuntario, obviamente, ¿no? Involuntario. Entonces, la población obviamente no va a estar de acuerdo porque destruyeron sus tuberías, ¿no? Y seguramente que los vecinos van a empezar a reclamar y mañana empieza la huelga, ¿no? Con bombos y platillos a la puerta de la entidad. Entonces, en ese momento, ¿no? Nace la decisión de los líderes políticos, ¿no? La gerencia de esa entidad pública, de decirles, por ejemplo, señores, hemos dañado las tuberías, ¿no? Cuando estuvimos haciendo la obra, pero vamos a reconocer ese daño. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy creando una expectativa. En ese momento estoy creando una expectativa. Estoy creando una obligación no legal, porque no he firmado ningún contrato con los vecinos, pero estoy creando una obligación implícita. Estoy creando una obligación implícita, que como entidad tengo que asumir esos problemas que causaron mis trabajadores, ¿no? El inspector de obra, por ejemplo. Entonces, esa provisión, ¿no? Que yo no sé cuánto costará y no sé cuándo lo haré, pero esa provisión es un pasivo. La provisión es un pasivo. Entonces debe ser reconocido. ¿Pero acaso presupuesto lo va a tener eso? No lo va a tener. Tesorería lo va a tener con menos. Tesorería de 100% caja. Pero contablemente se reconoce. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tema, ¿no? Entre lo que es presupuesto y lo que es la parte contable. Luego, luego en otro aspecto, ahora sí voy al tema de la tesorería, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo, ¿no? 19, dentro del 1441, sobre los límites del devengado. Yo me pregunto, ¿contablemente el gasto tiene límites? ¿Contablemente el gasto tiene límites? O sea, yo puedo decir hasta cuánto nomás debo reflejar en el estado de gestión los gastos que corresponden a este año. ¿Debo hacer eso como contador? ¿O debo registrar lo que realmente ha ocurrido? ¿No? Seguramente que es la segunda alternativa. Yo recuerdo de una entidad que decía, yo recuerdo una entidad y siempre recuerdo porque uno de mis compañeros estaba viendo el caso en el trabajo y decía que había una entidad que había hecho mucho gasto en la pandemia, demasiados gastos, ¿no? Demasiados gastos. Entonces, su estado de resultados, ¿no? El estado de gestión que le decimos nosotros, estaba había un saldo deficitario muy fuerte respecto al año anterior, ¿no? Mucho gasto.
Entonces, la alta dirección había tomado la decisión cuando ya se exponía a los estados financieros de eliminar gastos, ¿no? De borrar gastos. Entonces la pregunta, ¿eso es correcto? O sea, ¿eso es correcto? ¿Eliminar gastos? ¿Reducir devengados? ¿Eso es correcto? Sí, se puede hacer rebajas en el sistema. Ese será por un tema presupuestal, financiero, CIAF. Pero contablemente, ¿puedo dejar de reconocer gastos? ¿Existe alguna norma contable que te diga, señores, cuando el resultado de la gestión es muy negativa, usted tendrá que eliminar gastos? ¿Te dice así la contabilidad? No, no dice eso. Al contrario, refleja todos los hechos económicos. Ese es el devengado contable. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice el Tesoro? Tesoro Público, ¿no? La aprobación de asignaciones financieras, es decir, los recursos que te entrega el Tesoro Público, producto de tu recaudación o producto de, de alguna fuente, ¿no? Ya sea un recurso ordinario o una donación o transferencia que venga al Tesoro, o el mismo recurso por operaciones especiales de crédito. Dice, las aprobaciones de las asignaciones financieras es efectuada por el Tesoro Público, correcto. Y su monto acumulado, todo lo que te entrega el Tesoro Público vía asignación financiera, que para ti es una recaudación de ingresos, que para ti es una recaudación de ingresos. Te dice, es el límite para el registro del devengado. Entonces, esa es la posición de tesorería. Significa que yo tesorero, miren, si yo fuera un tesorero en este momento, o sea que no registro, si no tengo asignación financiera no debo registrar el devengado, pero yo tengo los bienes que he recibido en los almacenes, los servicios se han recibido, las obras públicas tienen valorizaciones y hay acta de conformidad y tengo documentos del supervisor, inspector de obra, el que fuera, ¿no? Entonces, no debo registrar eso, ¿sí? Es lo que te dice, pero esa es tesorería nuevamente. Pero contablemente, queridos amigos, contablemente la pregunta es, ¿ese contratista, ese proveedor del Estado, te entregó los bienes y esos bienes tienen conformidad? ¿Ese proveedor, contratista, tercero, prestó el servicio y los servicios tienen conformidad? El avance de obras, las valorizaciones de obras, ¿tienen un acta de certificación de conformidad técnica? Sí, señor. Entonces, hay una obligación que en la contabilidad tiene que ser registrada. Entonces, esa es la base contable del devengo. ¿Se dan cuenta entonces la gran diferencia que tenemos entre lo que puede ser una información presupuestal, una información financiera y la parte contable? Y acá a modo de ejemplo, ¿no? Para terminar esta primera parte. Vamos al devengado presupuestal, digo, ¿no? ¿Cuál es el límite entonces del devengado? Entonces, abajo pongo, ¿no? Devengado presupuestal y devengado contable. Entonces, ejemplo, ¿no? En una fuente de financiamiento tengo un presupuesto de 15.200.000 soles. 15.200.000 soles. Ese es el presupuesto. El presupuesto es una estimación, son cálculos, previsiones, estimaciones. Nada ejecutado, ¿no? Un papel organizado, planeado de números. Esa es la estimación, el presupuesto. Sin embargo, llega la etapa de ejecución y se ha recaudado 13 millones. Muy bien, 13.970.000. Excelente. Ahora la pregunta es, ¿cuánto puedo gastar? ¿Cuál tiene límites? ¿El devengado presupuestal o el devengado contable? Entonces, si ya me entendieron las láminas anteriores, podrán decir, por ejemplo, el devengado presupuestal, ¿no? El devengado presupuestal sí tiene límites, porque yo no puedo reflejar gastos, entiéndase que el devengado presupuestal también es un gasto, yo no puedo reflejar gastos más allá de lo que he presupuestado. Y si fuera tesorería, yo no puedo devengar gastos si no tengo los recursos financieros. Ya, pero eso es el devengado presupuestal. Ese es el devengado presupuestal. Pero el devengado contable no ve esto. El devengado contable mide el hecho económico, refleja el hecho económico. ¿Ocurrió o no ocurrió el evento? Y si se ha ocurrido, entonces tienes que reconocerlo. Así, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo ya quiero ir al CIAF, nuestro software de la información financiera en todo el Perú? ¿Cómo lo registro en el CIAF? No te hagas problemas. El módulo contable tiene preparado una opción de notas de contabilidad y esa nota de contabilidad alimenta, por ejemplo, tus activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, no hay problema en reconocer esa obligación que se ha generado. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la parte contable, ¿no? El enfoque contable. La Dirección General de Contabilidad Pública tiene un texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438. ¿Ya? En adelante diré el tú. Esta norma que define el Sistema Nacional de Contabilidad establece que todos los procedimientos contables se realizan en armonía con la normativa contable internacional vigente. Es decir, da pase al uso de las normas internacionales, ¿no? Y hay una resolución directoral también del 2019 donde se aprueban las NICs versión 2017, ¿no? Del IPSAS.
se aprueban las normas internacionales, pero el artículo 2 te dice que la Dirección General de Contabilidad Pública establecerá los momentos, ¿no? Mediante documentos sobre la obligación de esta. Y como dije al inicio del curso, toda esta etapa de implementación, de adopción de NICS tiene 3 momentos. Recién estamos en la preparación, ni siquiera hemos entrado a la transición, ¿no? Estamos en la preparación, estamos haciendo depuración y sinceramiento contable. Entonces, ahora voy a lo que dice, la norma internacional. Por ejemplo, ¿qué es el devengado, no? De este devengado que estamos hablando. Ya dejo de lado la parte presupuestal y la parte de tesorería. Ya he hecho mucho hincapié en eso. Pero está bien, porque en la práctica no podemos presupuestar la contabilidad. Así como en la parte privada muchas veces se ha tributarizado mucho la contabilidad, ¿no? Basado en normas tributarias más allá de las normas internacionales de contabilidad, igual en el sector público. No se puede hacer una presupuestación de la contabilidad. Son cosas distintas. Entonces, el marco de la NIC-SP te dice, ¿qué es el devengado o base de acumulación? Esta es la respuesta. Es una base contable por la cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúe su cobro o su pago en efectivo o su equivalente. Entonces te está diciendo que este devengado se aplica tanto a ingresos como gastos. Y la palabra clave, reconocimiento, ¿no? Reconocer. Reconoce el ingreso no cuando recibes el dinero. Reconoce el gasto no cuando tengas dinero o no cuando esté presupuestado. No, reconoce el gasto cuando realmente ocurre, ¿no? Ocurre. A veces pienso, por ejemplo, en aquellas entidades que se anulan un montón de facturas. Bueno, a veces incluso estamos induciendo errores tributarios, ¿no? Pero en fin, ese no es mi tema. Sin embargo, este es el devengado, ¿no? Reconocer los hechos económicos. Por ejemplo, ¿no? Planillas, por ejemplo, que se pagan en un mes fuera del servicio prestado. ¿Debo reconocerlas como gastos? ¿No? Esto felizmente en el país estamos mejorando. Hoy en día el Estado, a través de una coordinación con el Tesoro Público y el Banco de la Nación, hace que los trabajadores en el sector público perciban sus sueldos incluso mucho antes del último día de cada mes, ¿no? Pero por ahí habrá una entidad que carambas, no se están pagando los sueldos. Contratamos 5 médicos y no se les ha pagado. Ya. No porque no se le haya pagado significa que no sea un gasto. La obligación ya la tengo. El servicio fue recibido. Y es más, existen incluso documentos que otorgan la conformidad de ese servicio. Entonces, ¿qué dice la base contable? Debo reconocer esa transacción cuando ocurre. ¿Cuándo ocurre? Ya pasó enero, debo reconocer como gasto en enero. Pasó febrero, la debo reconocer. Oye, ni siquiera se paga todavía. Ya, cuando se hace el pago, contablemente el pasivo se va a rebajar por ese pago. Pero ¿qué hace tesorería? Recién con el pago puede informar que ha habido ejecución financiera. Pero esa es otra cosa. Igual con el tema de los adelantos de viáticos, ¿no? En el tema de los adelantos de viáticos, este es otro tema. Miren, actualmente cuando se hace un devengado en el sistema, por ejemplo, en el CIAF, el devengado, ¿no? Porque tiene afectación presupuestal, debe tener gasto también. Ese es otro tema importante. Porque tiene afectación presupuestal, se utilizó una partida de gastos, una genérica del gasto público, debe tener también efecto contable. A ver, ustedes pensando en esto, miren, si yo doy un adelanto de viáticos, miren, un adelanto de viáticos, ¿no? Esto todavía no es un gasto, es un anticipo, ¿no? Es un anticipo. Es más, incluso a veces queda solo devengado y no se ha girado. O sea, se reconoce la planilla de viáticos, pero nunca se pagó, nunca se giró. Y yo me pregunto nuevamente, ¿existió adelanto? Para mí, el adelanto es cuando tú pagas a ese tercero o a ese trabajador que va a viajar. Oye, toma tu dinero, ¿no? Para tus viáticos, toma tus 320 soles, que es la tarifa, ¿no? O 380 según corresponda, según el Decreto Supremo 07-2013, que regula la escala de viáticos. Entonces, te doy 320, cuando yo te entrego los 320, ahí ocurre el anticipo. Pero imagínense, quedó devengado al 31 de diciembre y no se giró, y menos se pagó. Entonces, ¿por qué es un adelanto? Y yo me acuerdo que en una ocasión había una entidad pública, un ministerio, me contaba el caso que había un adelanto de obra por un monto muy representativo, era como 1.200.000 soles, mucho dinero, adelanto de obra. Y al 31 de diciembre quedó devengado para no perder los recursos, en el CIAP, devengado presupuestal. Entonces, pero se le pagó después de, creo, el 29 de enero del siguiente ejercicio. Entonces, al cierre del año, ¿hubo adelanto? Al 31 de diciembre. No, pero es que estaba devengado. Ya, pero ¿eso qué? No, es que está afectado a una cadena presupuestal, a un clasificador presupuestal.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? Para presupuesto será gasto, pero para la contabilidad, ¿hay un anticipo realmente? Si tú le preguntas al proveedor, oye, señor proveedor, ¿a usted se le ha dado un adelanto de 1.200.000 soles? ¿Se le ha dado un adelanto al 31 de diciembre? Ya que la consulta sea el 10 de enero. ¿Qué va a contestar el proveedor? A mí, en mi sueño será, porque no he recibido nada. No he recibido nada. Entonces, en los estados financieros figura como un anticipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede tener un involucramiento, ¿no? La parte contable, pero tú estás ahí como contador para analizar ese aspecto. Aquí no hay anticipo, mientras yo no le dé el dinero real, ¿no? Y otros casos como, por ejemplo, conformidades no registradas, ¿no? Este es otro tema. Si tenemos la conformidad del bien o servicio y a veces por razones circunstanciales no se hizo el registro, no se registró ese devengado en el sistema, ¿no? No se registró. Entonces aparentemente, como no se registró, no es un gasto, ¿no? Como no se registró, no es un gasto, porque no se registró en el CIAF, nuestro aplicativo, pero tengo conformidad. Entonces la pregunta es, si tú tienes conformidad, ¿tienes una obligación de pago? Si tú tienes una conformidad, ¿tienes obligación de pago? Sí, y esa obligación se llama pasivo. Entonces, regístrala. Contablemente tienes que registrarla. Sobre el registro contable, igual este decreto legislativo en esta etapa de camino a la NICS, ¿no? Ha regulado lo siguiente. El registro contable tiene que estar debidamente sustentado. El registro contable, ese hecho económico, tiene que estar sustentado. ¿Y qué dice la norma? La norma dice con la respectiva documentación. Miren amigos acá el análisis. La norma no te dice sustentado con la documentación. No dice eso. La norma dice sustentado con la respectiva documentación. Con la respectiva documentación. Es decir, el documento que tiene que ver con un área, ¿no? Por ejemplo, si es el tema de obras públicas. Oye, un ejemplo más sencillo, ¿no? Que ahí igual con mis colegas siempre vemos ese caso. Se robaron las 15 cámaras de vigilancia de una entidad, ¿no? Los activos desaparecieron, se robaron pues, ya que estén aseguradas o no, es otro tema, pero lo cierto es que los activos ya no existen, ¿no? Ya no existen esas 12 cámaras, se robaron, se robaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago en la contabilidad? ¿No? El activo ya no está, se lo robaron, repito, ¿no? Ya no está el activo, se robaron. Entonces yo como contador quisiera retirarlos porque es un activo, no tengo un recurso controlado, no hay generación de beneficios económicos y menos de potencial de servicio, porque no existen. Yo lo retiro, hago una nota contable y chao, 15 cámaras de vigilancia, lo retiro. ¿Qué dice la norma? El registro contable tiene que estar sustentado con la respectiva documentación. Lo que te está diciendo el ente rector es que tampoco podemos desatender qué dice el marco normativo de los otros rectores. ¿Y quién gestiona los bienes muebles e inmuebles en el Perú? No es contabilidad. La DGCP no norma aspectos sobre gestión y administración y, ¿cómo se llama? Gestión, distribución, ¿no? Almacenamiento. No lo gestiona la DGCP. Eso no lo hace. Quien lo hace es la Dirección General de Abastecimientos. Entonces, ¿qué me dice la Dirección de Abastecimientos en sus normas, por ejemplo? Disculpen que me salga un ratito. Dice, cuando un bien se dé de baja, cuando un activo se dé de baja, ¿qué dice la norma? Logística tiene que hacer un informe técnico. Y luego el titular tiene que aprobar una resolución administrativa, y damos de baja. Entonces, ¿qué dice la norma? El registro contable sustentado con la respectiva documentación. ¿Cuál es la respectiva documentación para dar de baja a esas cámaras que se han perdido? La resolución administrativa que así está arreglado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, por eso decía hace un momento, este devengado contable no es un tema solamente de los contadores. Los amigos de logística tienen que entender qué cosa es el devengado, es el reconocimiento. Y si algo desapareció y yo que gestiono bienes muebles, debo ser pues más rápido en el sentido de que, oye, ya no están los activos, desaparecieron. En este mes que se perdieron los activos, tiene que estar en la contabilidad ya como dados de baja. Entonces yo logístico hoy día mismo con el informe policial o cualquier otro documento, preparo el informe técnico para administración y toco las puertas, yo logístico, ni siquiera contador. Pues señor, la resolución, porque esos activos ya no existen. Vamos, es una resolución administrativa, ya ni siquiera es ministerial, es administrativa, que lo puedo hacer en un día, 2, 3 días. Entonces, esa es la idea, de que todos los trabajadores públicos percibamos qué es el devengado contable. No es solamente un tema de división del contador de una entidad, es de todos. Y lo mismo con tesorería y con todas las áreas. Ahora, por otro lado, Focal hace otro estudio, ¿no? En las jurisdicciones de América Latina y el Caribe,
Rosalind, tú me dices en qué momento corto, por favor, tú me dices, Rosalind, por favor. En sus jurisdicciones, en los países de la región, ¿prevalece el criterio técnico de las NICS-SP sobre el criterio normativo o leyes vigentes? Entonces, en este informe que hace el Foro de Contadurías de América Latina, dice, el 75% de los países de América prevalece la normativa y leyes del país sobre el criterio técnico de las normas internacionales. Interesante, ¿no? Interesante. Y miren, y justamente eso es lo que dice en nuestro artículo 14, en el decreto legislativo 1438, sustentado con la respectiva documentación. Esta documentación no la hace contabilidad, eso lo hace logística, lo hace almacén, lo hace inversiones, tesorería, presupuesto, almacén, quien fuera, asesoría jurídica, procuraduría, quien corresponda. Miren, el 75% prevalece las normas de sus países, ¿no? El 6.25 dice, tanto las normas y leyes del país como las NICS-SP tienen el mismo nivel de jerárquico para la aplicación. Y el 18.75% ha contestado, el criterio técnico de las NICS-SP prevalece sobre el criterio legal. O sea, bueno, esto es otro tema, como les digo, ya hay discusión, ¿no? Eso se puede ver más adelante, pero lo que yo sé es que el decreto legislativo 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad Pública te dice que el registro contable tiene que tener un documento debidamente, respectivamente documentado. No solamente documentado. No se trata de hacer una acta, ¿no? Y listo, lo sacamos. No, documentación respectiva. Listo. ¿Por qué la contabilidad sobre la base del devengo, no? ¿Por qué buscamos todo esto? Porque la contabilidad del devengo me permite hacer mejores decisiones, inclusive decisiones en el largo plazo, ¿no? Más allá de ver solamente el corto plazo que ve la parte de presupuesto, ¿no? Que ve la parte de tesorería, ¿no? Porque el presupuesto, ¿qué sabe de los activos y pasivos? Tesorería igual, ¿no? Imagínense si no habría contabilidad, ¿quién nos haría? ¿Cómo tomaríamos decisiones, ¿no? Solamente con la información financiera, con la información presupuestal, pero a veces eso no se percibe al interior del país. Estamos muy presupuestalizados, ¿no? Todo es presupuesto. ¿Qué dice transparencia? ¿Cuánto gastaste? Y no estamos viendo la información real, ¿no? De activos, pasivos que tiene la entidad. A mí cuánto me gustaría saber, por ejemplo, qué hace la entidad para cancelar sus pasivos. Pero los pasivos, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe qué pasivos tiene? ¿El contador ha sustentado a su entidad? ¿Realmente estos son los pasivos que tiene? ¿Existe un plan para pagar esas obligaciones? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirve la contabilidad, para la toma de decisiones. No solamente para cerrar información y listo, ¿no? Y ya la celebramos, no. ¿Cuáles son los beneficios de las normas contables en base del devengo? Construye información financiera de alta calidad, es transparente, fomenta la transparencia, mejora el control y la prevención del fraude inclusive, aumenta la capacidad administrativa del Estado, mejora la toma de decisiones, construye confianza, ¿no? Confianza en la población, valor público, ¿no? En el acceso de capital. ¿Eso quién lo dijo? El Banco Interamericano de Desarrollo 2017. Entonces, esos son los aspectos que quiero comentarles, ¿no? Luego acá he considerado algunos casos, ¿no? Sobre el devengo contable que suelen pasar en muchas entidades. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y quizás con esto termino la diapositiva. Ya tenía más material, pero dado el tiempo también, ¿no? Quiero ser respetuoso del tiempo. Esto, por ejemplo, algunos casos, ¿ya? Son 7 casos, rapidísimo, ¿ya? 5 minutos, Rosan, y yo creo que cierro acá. Caso de vengados. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ingresos por adelanto recibidos, ¿no? Esos famosos diferidos. Las entidades reciben ingresos por adelanto. La vez pasada había una entidad, ¿no? En el sur del Perú, donde se acercó la entidad se acercó una empresa privada a la municipalidad y le dijo, mira, quiero pagar todo el ejercicio, ¿no? Quiero pagar todo el ejercicio. Entonces mi pregunta es, ¿esos ingresos por adelantado son ingresos o pasivos? Entonces el tesorero recibe, hace un determinado y hace un recaudado en el CIAF, ¿no? Determinado recaudado con afectación presupuestal y listo, y lo gastamos, ¿no es cierto? Porque es nuestro. Sí, seguro, bueno, habría que ver presupuestalmente si son tuyos, ¿no? Y presupuesto también, pero este adelanto realmente es un ingreso, ¿es un ingreso? O viene a ser una obligación, ¿no? Una obligación que tú tienes, porque es un diferido, ¿no? Si yo recibo un adelanto, por ejemplo, para la prestación de un servicio, ¿no? Imagínense que la universidad pública está haciendo estudios de arquitectura, ¿no? Para la población. Y recibo de los vecinos un adelanto, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el estudio catastral. Entonces, yo recibo el dinero, tesorería reconoce el ingreso, lo va a reconocer, presupuesto igual, pero contablemente es un ingreso. Y si los arquitectos de la universidad no cumplen con dar este servicio de catastro a la población, ¿es un ingreso? ¿Acaso no tengo más bien una obligación con esa población?
Entonces, caja con pasivo, ¿no cree? Hasta que la entidad cumpla con dar ese servicio. En ese momento recién reconozca el ingreso. Esa es base contable de vengado. 2. Bienes comprados con actas de conformidad y devengados en el CIAF después de 6 meses. Imagínense, yo pregunto, ¿cuándo nace el pasivo? ¿Cuándo nació el pasivo? Bienes comprados con actas de conformidad. Se traspapelaron, pero no se registró pues por X motivo, ¿no? Porque no quiero devengarlo, porque no tengo presupuesto, porque no hay plata. Pero tiene conformidad. O sea, la pregunta es, ¿cuándo nace el pasivo? ¿Cuando tú vas a pagar? ¿Cuando tú tienes presupuesto? ¿Cuando tienes dinero? ¿Ahí nace el pasivo? No. Bajo la base contable donde vengo, el pasivo nace cuando tú tienes cuando nace la obligación. ¿Y cuándo nace la obligación? Con el acta de conformidad. Entonces, contablemente hay que reconocer eso, cuando nace la obligación. Tercero, registro de devengados cuando tienen dinero, ¿no? Mira, registro de devengados cuando tienen dinero. Esto es parecido al segundo. Y si no existen recursos financieros, ¿no existirían obligaciones? Falso, falso. Eso será para la información financiera, que ya lo he explicado al inicio de la clase, ¿no? El enfoque presupuestal y el enfoque financiero. Pero el enfoque contable, yo no puedo ocultar gastos, yo no puedo ocultar pasivos. La base contable del devengo me dice que yo no haga eso, ¿no? Debo reconocerlo entonces. Independientemente que si exista o no exista dinero, debo reconocer esa obligación. Cuarta, gastos de publicidad de un proyecto de inversión pública afectados en la genérica del gasto 2.6. Este es presupuesto, activos no financieros. Gastos de publicidad, gastos de publicidad. ¿Qué dice el colega, no? Nuestros compañeros de trabajo en todo el Perú. Ah, como está afectado a la 2.6, tiene que ser proyecto de inversión. Ah, entonces es activo. Pero ojo, son gastos de publicidad. ¿Realmente es un activo? Acá te estoy dando la respuesta, ¿no? ¿Es un activo esto? Y pregunto, ¿gasto o activo? Obviamente que es gasto, pero está en la genérica 2.6. ¿Y cuál es el problema? Pero presupuestalmente está en la 2.6. Bueno, déjalo a presupuesto, déjalo correr a ellos. Para ti es gasto. Otra pregunta, alquiler de un local de la unidad ejecutora, una entidad pública, alquila su local, por ejemplo, una municipalidad alquila al Banco de la Nación, de enero a diciembre. El arrendatario pagó la primera cuota en abril, ¿ya? Pero tú alquilaste de enero a diciembre. La pregunta, ¿cuándo nace el ingreso? Bajo la base contable del devengo, ¿no? Seguramente el tesorero no le va a importar qué pasó en enero, febrero o marzo. En abril que recibe el dinero, recién recauda en el sistema, ¿no? Pero el ingreso no nace cuando tú cobras. El ingreso nace cuando tienes la obligación de cobro, es decir, en enero. Habría que evaluar las condiciones que tiene ese deudor, la capacidad que tiene de pago para reconocerlo como un activo. Cuenta por cobrar en enero. Terminó febrero, cuenta por cobrar en febrero. Esa es la contabilidad. Penúltima, sentencias del Poder Judicial que ordena pagar en el primer año 2 millones y en el segundo año 1 millón de soles. Pregunta, ¿cuál es el importe del pasivo? Entonces, desde el punto de vista de presupuesto, solamente van a reconocer el primer año 2 millones, porque no tienen presupuesto. Pero contablemente, ¿me voy a sujetar a lo que dice presupuesto? No creo. Entonces, ¿cuánto es el devengado presupuestal del primer año? El devengado presupuestal del primer año será 2 millones. Pero contablemente yo reconozco esta sentencia que está debidamente en situación de cosa juzgada. Voy a reconocer los 3 millones porque esa es la obligación que yo tengo en este momento. Contablemente 3 millones. Presupuestalmente, bueno, es otro tema. Otro tema, ¿no? Esto fue hace una consulta que recibí hace poco nada más, ¿no? De un decreto de urgencia publicado para una transferencia financiera, ¿no? La fecha de publicación fue el 30 de diciembre y la fecha de transferencia el 4 de enero. Y pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo reconocer mis ingresos? Pregunta, ¿no? Le digo, ¿existe ingresos en el año 1 para la entidad receptora? En la fecha de publicación. Se publicó el 30 de diciembre en el Diario Oficial del Peruano, diciendo que el MEF te va a transferir un recurso, por ejemplo. Pero no te dio la transferencia, te lo hizo el 4 de enero. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo se reconoce el ingreso? Entonces, los que son tesoreros y presupuestólogos dirán, ah, cuando recibo el dinero, el 4 de enero. Pero, ¿esa es la base contable del devengo? ¿Así es la base contable del devengo? No creo. La base contable del devengo reconoce cuando tú tienes el derecho ganado. Es decir, el 30 de diciembre tú sabes que vas a tener un ingreso. Entonces, se debe reconocer el 30 de diciembre como un ingreso. Cuenta por cobrar. Y cuando ya recibes el dinero en enero, ya pues la cuenta por cobrar se cancela con caja, ¿no? Listo, Rosalind, yo creo que hasta acá llegamos, ¿ya? Sí, hasta acá llegamos, Rosalind. Te paso, por favor, te doy paso, Rosalind, te doy pase. Bien, muchísimas gracias, estimado Marno. Felicitaciones por la disertación, un tema muy interesante.
el mismo que hemos estado viendo en diferentes reuniones de la Comisión Técnica. Y también, ¿no?, añadir a lo que ya mencionaste, es que en la actualidad nos encontramos, ¿no?, en el proceso de transición de la adopción plena de las NIC-SP, y por eso que también hemos considerado importante en esta oportunidad de que se trate este tema del devengado contable. Bien, mire, ahora tengo unas consultas para poder formular, estimado Marlon. Correcto. Bien, acá un colega consulta. Buenas noches. Una consulta. Las empresas públicas, ¿por qué harán el tránsito de las normas internacionales de información financiera a las NIC-SP? Seguro la pregunta, porque que yo sepa, las empresas públicas están reguladas por FONAFE, y el FONAFE aplica NIF. O sea, no aplica NIC-SP, no aplica NIC-SP, ¿no? En todo caso, no, ellos no tienen obligación de hacer NIC-SP. Ellos se regulan por otro marco, que son las NIF. Claro, entonces, bueno, aclarando ese aspecto, ¿no? Acá tenemos otro par de preguntas. En la etapa de depuración y sinceramiento contable, ¿de qué manera podemos evaluar adecuadamente los activos, en especial las propiedades, planta y equipo, teniendo en cuenta las NIC-SP? Perfecto. Gracias, Rosalind. Excelente pregunta, y por cierto es una pregunta muy recurrente, ¿no? Mire, en esta etapa de depuración y sinceramiento, en las normas relacionadas a estas, se ha establecido 3 criterios de búsqueda documental, ¿no? Hemos llamado esto nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 tiene que ver con información que tú puedes conseguir como facturas, órdenes de compra, contratos, servicios, etc. El nivel 2 tiene que ver un poquito más allá, ¿no? Hoy conciliaciones, ¿no? Resoluciones de transferencia. Y el nivel 3 tiene que ver ya con la construcción de información inclusive. Es decir, la directiva de depuración y sinceramiento contable le permite a la comisión, reconstruir saldos, ¿no? Entonces, pero para esto sí es importante que la comisión coordine bien con las entidades, que no solamente es trabajo de contabilidad, nuevamente, es de toda la entidad. Entonces sí necesitamos buscar toda la evidencia necesaria, toda la evidencia. Se me ocurre, por ejemplo, Rosalind, en el tema de propiedad, planta y equipo, qué bueno sería que las entidades públicas empiecen a pensar en un inventario, ¿no? Porque esos números, ¿cómo lo puedo traducir? ¿En qué bienes están? Eso por un lado. Y eso que estamos en la etapa de preparatoria. Cuando ingresemos a la etapa de transición, como estaba comentando, pero todavía no está regulado por la DGCP, viene un tema, lo que la NIC 33 llama el costo atribuido, ¿no? Justamente para esos activos y pasivos que no tienen una fiabilidad o que no tienen disponibilidad de información. Entonces ahí va a haber otro criterio. Pero ahora que estamos en la etapa de depuración y sinceramiento contable, sería bueno que aprovechemos bien este momento. Sé que es difícil, pero no imposible. Si hay información que uno puede buscar, ¿no? Tienes información en el mismo CIAF, la consulta amigable, el seguimiento del seguimiento de inversión que lo maneja Invierte, tienes el portal de la Contraloría, ¿no? Infoobras. Es decir, sí hay información para poder aprovechar y poder sincerar toda esa propiedad, planta y equipo. Y además, no te olvides que los documentos relacionados a los bienes muebles e inmuebles son regulados por la Dirección General de Abastecimientos. Entonces son ellos los que te dicen, mira, ¿será el cuaderno de obras? ¿Será la liquidación técnica financiera? ¿Será la certificación de conformidad técnica de obras? ¿O será el acta de recesión de obras donde ese activo ya se reconoce en el patrimonio del Estado? Entonces yo sugiero ahí también que coordinen mucho con ese ente rector, con la DGA. Bien, muchas gracias por la respuesta, estimado Marlon. Acá hay un par de preguntas más con la venia de los colegas. Dice, ¿no? Respecto al devengado modificado, en el Perú existe este tipo de aplicación de devengado modificado, existe una norma, ¿y cómo sería su aplicación? Menciona. Correcto, muy bien, gracias. Mira, respecto a esto, te soy sincero, la Dirección General de Contabilidad Pública, en las resoluciones directorales y en las directivas de cierre de periodos intermedios y anuales, como que ya ha establecido criterios relacionados al devengo contable. Es decir, que hablamos, por ejemplo, de cómo reconocer un intangible, hablamos de la propiedad, planta y equipo, hablamos incluso del deterioro de los activos, ¿no? Esa escuela fue deteriorada, el río se lo llevó.
o no cumple su capacidad de servicio tal cual fue planificada, ¿no? Entonces ese activo está deteriorado. Entonces sí hay normas, sí hay principios. Y es más, tenemos el decreto legislativo 1438 que ya apunta a las NICs SP. Es decir, y los principios de contabilidad peruanas te dicen que utilices la base contable del devengo. Entonces ya estamos prácticamente en el devengado, ¿no? Si no, como repito, mucho estamos cogiendo el devengado presupuestal para la información contable. Ahí tenemos que hacer toda una corrección. Más allá de pensar en el presupuesto, debemos pensar en lo que es la contabilidad del devengo. Y todos los funcionarios del Perú deberían saber qué es el devengado contable. Así Eh, es. Continuado a esta consulta, el colega dice de que si se puede considerar el devengado para ingresos, en otras palabras, contabilizar los ingresos cuando se cobran. Yo creo que eso va relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Sí, Si existe un efectivamente, devengado efectivamente, modificado. colega, efectivamente, claro. Por ejemplo, mucho se atribuye hoy en día, ¿no? Y disculpen que sea directo, mucho se atribuye al tesorero, que es el que decide cuándo ocurre un determinado, ¿no? Por el mismo CIAF que manejamos, ¿no? El tesorero es el que se ha apropiado de la fase del determinado. La pregunta es, ¿el tesorero tiene la capacidad para reconocer cuándo la entidad tiene derecho a cobrar? Yo creo que no. Entonces ahí implicaría todo un cambio, ¿no? Porque si yo tesorero voy a determinar el mismo día que la persona viene a pagar y voy al sistema, hago mi determinado recaudado, entonces la cuenta por cobrar quedó cancelada ese día, pero la pregunta es, ¿la cuenta por cobrar nació hoy día? No, quizás nació hace un año, hace 2 años, ¿no? No sabemos. Entonces el devengado también va por el reconocimiento del lado de los ingresos, cuando tienes el derecho de percibirlos. Y también de eso hablamos en las directivas de periodos intermedios. Y más adelante, obviamente, cuando ingresemos a NICS, la cosa va a estar con más fuerza, ¿no? Claro, eso es lo que se va a observar al final, ¿no? Ahí va a ir saliendo ciertas consultas que van a provenir justamente de estos trabajos. Y acá hay una última pregunta, estimado Marlon, donde mencionan respecto a la implantación de las NIC-SP. ¿Cuándo nuestro país oficializará la implantación de las NIC-SP en forma obligatoria? Caramba, esa pregunta hay que llevarla a la dirección. ¿Eh? Mire, ahorita estamos en una etapa preparatoria que en teoría y en las normas debe culminar en junio del 2023, ¿no? La preparatoria, es decir, toda la depuración y sinceramiento contable. Ya, por ahora, el ente rector todavía no ha dicho cuándo comenzamos la etapa de transición, ¿ya? Eso tampoco quiero decirles, no, empezamos el 2024-25, no. La DGCP todavía no ha dicho cuándo empezamos la etapa de transición. La etapa de transición en la NIC 33 dura 3 años. O sea, tendríamos 3 años para poder incluso tener una exención de aplicación de reconocimiento y medición a los activos y pasivos, ¿no? O sea, como que tendríamos 3 años más. Y justamente en ese periodo de transición se habla del costo atribuido, que más adelante vamos a ver. Pero la DGCP todavía no ha dicho qué se va a hacer. Ya te estoy dando lo que dice la NIC SP 33. Luego de los 3 años, por ejemplo, es un ejemplo nada más, no que va a ser así, ¿ya? Hay que esperar lo que diga el ente rector. Luego de los 3 años, entonces ahora sí viene la etapa de adopción, ¿no? A NICS. Entonces, ¿eso cuándo será? La verdad, hay que pasar primero por la etapa de transición, ¿no? Y luego vendrá la etapa de adopción, que significa que ingresamos con con el barrido completo de activos y pasivos. Ya sabemos cuál es la situación real y ahora sí podemos declarar de que estamos adoptando NICS SP. Así es en resumen, ¿no? El tema de las etapas. Bien, muchísimas gracias, estimado Marlon. Yo creo que Gracias, la Rosalind. hora es apremiante. Ya nos están indicando de que ya debemos dar pase a la siguiente conferencia. Sin embargo, yo creo que vamos a tener más oportunidades para poder disertar estos temas de importancia. Y sin antes terminar, de repente felicitar este día 11 de septiembre, ¿no? Por los 63 años de la ley de profesionalización del contador público. Muchas gracias, estimados colegas, por la participación del día de hoy. Marlon, gracias, Rosalind. Un abrazo a todos. Un abrazo, amigos hasta luego. contadores. Gracias. Sí, un abrazo para todos. Éxitos, éxitos. Gracias, Rosalind. Gracias, Junta de Decanos.